Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué han hecho? Buenas tardes, profe. Bien, Buenas bien. tardes, buenas noches, Buenas profe. tardes, saludando a John Charles, Juan Diego, Juan Pablo, Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián y Sebastián Lozano. Bueno, hoy era la segunda sesión en modo presencial, pero pues como les exponía el día anterior, no, no puede ser o no pudo ser. Ya corresponde que ojalá en la fecha del 30, que es la que sigue para nosotros, considerando que se reinician las actividades dentro de la institución el día 26, no haya ningún problema. Ojalá sea así. Entonces, pues hoy vamos a ir en la misma dirección pues de lo que tenemos que hacer. Hoy es una sesión donde se trabajan dos laboratorios seguidos, los que están programados pues tanto para la semana 10, que es la actual, la presente, con la cual nosotros vamos a terminar la parte de lo que tiene que ver para el consolidado número 2, ¿cierto? Y lo otro es el hecho de que vamos a iniciar pues con la práctica para el consolidado número 3, que sería en este caso el laboratorio 10, ¿sí? Eso es, digamos, lo que tenemos pues proyectado para hacer. Así que con base en eso, la idea es que como me gusta seguir subiendo al portal la información pues de la explicación para que pues todos la puedan tener ahí al alcance. La idea va a ser la siguiente. Tenemos pues en este momento lo concerniente para el inicio de la explicación del laboratorio número 9. Cuando ya lo termine de explicar, cuando ya de pronto no exista más preguntas de parte de ustedes, cuando ya haya total claridad, entonces lo que haré es detener la grabación de tal forma de que pues ahí se genere un archivo y cuando vaya a iniciar con la otra explicación pues habilito la grabación nuevamente para que se nos genere otro archivo. De todas maneras sí he notado que muchas veces, a pesar de que yo nunca detengo las grabaciones, sino que ya hasta el final, he observado que por momentos cuando uno los va a descargar me salen 2 archivos, 3 archivos y me parece muy curioso. Creo que eso ya es un problema de pings. Por alguna razón, no sé qué será que hace que corte, pero pues sigue ahí la secuencia de lo otro. Pero bueno, entonces el asunto es que desde ese punto de vista, pues podemos ya tener la posibilidad para proceder. Muy bien, entonces vamos a revisar pues la primera guía para que ya entonces vamos teniendo presente esos aspectos que para nosotros son importantes. La primera guía la tenemos aquí, vamos a ir haciendo lectura de ella para que nos vaya quedando claro. Con esta, reitero, terminamos nosotros el consolidado pues número 2, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes la puedan culminar lo más pronto para poder yo ya sentar las notas que corresponde y pues todo salga bien. Profe, Escucho. entonces sería del 5 hasta el 9, ¿no? Para el consolidado número 12. Así Listo, es. profe. Muy bien. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar este laboratorio? Disculpen. ¿Cómo dicen? ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar este laboratorio 9 para cerrar consolidado? Bueno, pues la idea es que, pues como decía yo, ahora lo más pronto podría ser de pronto de aquí al día miércoles, por lo menos yo ahí voy a ir calificando los otros que no he terminado, o que no he iniciado porque pues estoy terminando. Pues como yo siempre empiezo la calificación pues así como en orden, lo que tengo primero el martes, luego pues lo que tengo el miércoles y así.
no ha llegado a ustedes todavía. Pero yo creo que el miércoles, si de pronto hay alguna dificultad, me la hacen saber y ahí miramos. Pero yo Listo. creo que por ahora el día miércoles, como para que tengan un buen espacio de tiempo y así ya todo quede ok. Y el otro, es así ya, pues ya ustedes, obviamente pues que entre más pronto ustedes lo puedan analizar mucho mejor, pero como es en el inicio del consolidado número 3, pues de pronto sí nos puede dar un poquito de más tiempo. Y disculpa una última pregunta, profesor, sino que al fin que los laboratorios que eran del primer consolidado que iba a revisar, ¿todavía no los ha revisado o ya, o será Pues después? José, yo creo que ya lo revisé, espérate, yo reviso aquí, yo analizo, yo miro, porque yo he estado viendo unos laboratorios, creo que ya revisé, porque hice unas correcciones o agregar unas notas para el caso de Juan Pablo Maya, para el caso de quién fue la otra persona, Sebastián Lozano Cifuentes. Sí, y esas notas, si mal no recuerdo, ya están en la plataforma. Yo igual tengo que revisarla porque ayer abrieron la plataforma para el consolidado 1. Entonces yo aproveché eso y ya, incluso volví a revisar si habían, pues, o sea, yo volví a revisar las entregas que habían quedado pendientes y entonces ya hice eso. De hecho, miremos, venga, yo les muestro allí. Sí, 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 señor, ya acabé de revisar la plataforma y sí, ya se hizo la ¿Ya corrección. quedó listo? Ah, Sí, perfecto. señor, Sí, listo. ok. Muchas gracias. Muy bien, eso, sí, eso. Bueno, pues, ya por ese lado tranquilos. Sí, sí, yo ya creo que fue ayer que hice eso o esta mañana. Entonces, para ya por ese lado, antes de que me cierren esa plataforma nuevamente, ya queda todo ok. Bueno, entonces, ya volviendo al caso de la guía, la número 9. Entonces tenemos nosotros resistencia 100K, 4.7K, 470, 10K. Hablamos pues de un transistor 2N3904. Están unos condensadores electrolíticos en este caso a 25 voltios, que son de 10 microfaradios, 4.7 micros, hay otro de 47 micros y 20 micros. Se tiene una fuente pues de DC, el generador de funciones, el osciloscopio respectivo, el multímetro como corresponde, los cables de conexión y obviamente pues el protoboard, ¿sí? Eso estarían haciendo ustedes pues en esta noche. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, fíjense que nosotros en la asignatura ya pues teórica, ustedes ven que, digamos, que ya nosotros hemos empezado a hablar del tema pues de los amplificadores de pequeña señal. Y como les decía yo en la clase anterior, la de la noche anterior, pues el propósito es que en la siguiente sesión ojalá logremos pues terminarlo, obviamente no corriendo porque no se trata de una maratón, pero pues sí teniendo en cuenta los aspectos que son relevantes para nosotros. Nos vamos a dar cuenta, seguramente en esta guía ya se empiece eso, pero el asunto es que dentro de esos aspectos que se pueden dar allí, van a darse cuenta que hay algunos esquemas, algunas configuraciones que de alguna u otra manera no son configuraciones que nosotros hayamos visto o que vayamos a ver. ¿Sí me hago entender? Porque en este estudio, pues muchas veces le corresponde a uno, considerando que son muchos los temas, y para tratar de abordarlos todos, entonces hay que hacer como algunos recortes. Pero como hemos visto nosotros que desde el punto de vista de la metodología de trabajo, digamos que pues los pasos son iguales,
por lo menos si de lo que alcanzamos a ver ayer, cuando yo quiero pasar esto al tema al pasarlo al tema que corresponde pues para el asunto del circuito ya equivalente en AC, pues que hemos dicho nosotros, pues cortocircuito fuentes de DC, se cortocircuitan los condensadores, aparte de eso, el transistor lo lleva al modelo equivalente al que nosotros hemos visto, ya sea NPN o PNP. Ya uno empieza a analizar según haya quedado el esquema, ¿cierto? Entonces, cuando ya uno sigue esos pasos, pues para uno ya viene siendo, pues, es decir, el cuidado que se tiene que tener es en que de acuerdo a la forma en que haya quedado el equivalente en AC para esa configuración, tener muy presente y mucho cuidado para lograr determinar los valores de la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, pues en caso tal de que sean aspectos que nos soliciten a nosotros. Pero eso es, digamos, lo que uno pues tiene que hacer. Entonces, se los digo porque pues para que no les vaya a parecer extraño o vayan a pensar que de pronto no lo puedan hacer porque pues de pronto no se ha visto la explicación concreta de esa configuración. Muchas veces eso ocurre porque también uno quiere revisar, o sea, la idea es que uno tiene que ser confrontativo con lo que uno está aprendiendo. Y ustedes pues seguramente, por lo menos los que ya tienen la oportunidad de trabajar, pues seguramente notarán que muchas veces dentro de la actividad laboral pues hay aspectos que uno por A, B, C razones, las que sean, de pronto no se alcanzan o nunca se ven directamente dentro de la formación académica ustedes que van a ser mecatrónicos el día de mañana. Entonces, y eso es normal. Entonces, el asunto es que en la formación que uno logra obtener, pues la idea es cómo la puede uno poner al servicio de esa actividad laboral, porque pues uno se supone que uno va adquiriendo pues como unas capacidades que dentro de eso, así sea algo que yo de pronto no he conocido directamente, entonces cuando ya me toca afrontarlo, pues ya uno dentro de esas capacidades, dentro de esa competencia pues que se adquiere, pues ya uno puede obviamente con su propia metodología pues afrontarlo y complementar y bueno, y ahí se van aprendiendo cosas. Todos los días uno aprende algo nuevo. Entonces, esa es, digamos, como la situación que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso se los digo para que, digamos, no vaya a ser pues extraño para ustedes. Entonces, esta configuración que se tiene allí es una de las que ya nosotros hemos conocido, la configuración por polarización de divisor de voltaje. Allí se determina o se nombra como emisor común, dado que el terminal emisor va a ser común tanto para la parte de la entrada como para la parte de la salida pues del circuito pues que nosotros tenemos allí. Entonces ese es un aspecto obviamente pues muy importante. Entonces ahí se observa que tenemos pues resistencias de 100K, 4.7K, 470 ohmios, 4.7K nuevamente. Ahí están los condensadores de 10 micros, el de 4.7 micros. Y me dice que a la salida hay una entrada con una frecuencia de 1 kHz. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Qué pena, no que estoy preguntando. Sí, no que tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo alcanza usted a identificar a simple vista que la parte del emisor es tanto salida como entrada? Fue que dijo allí ahorita, o fue que le entendí mal. ¿Cómo fue que lo último? Que la parte del emisor es uniendo tanto como igual la entrada como salida. Algo así fue que dijo. Lo que dije es que el emisor es común al terminal de entrada y al terminal de salida. ¿Sí? Ahora yo les muestro eso. Ya. Emisor común, porque de todas maneras, como allí uno observa que ahí está, pues obviamente ahí hay una resistencia, pero después de eso está un terminal de tierra.
Entonces, ese emisor, pues, se refleja, bueno, de pronto no la palabra reflejar no es la correcta allí, pero cuando uno analiza la malla de entrada, pues ahí uno encuentra parte en el emisor. Cuando usted analiza la malla de salida, pues ahí de igual manera lo va a encontrar. Entonces, desde ese punto de vista, uno manifiesta que es común tanto a la entrada como a la salida. De hecho, ustedes se dan cuenta cuando sacan las ecuaciones de malla. Recordemos que en las ecuaciones de malla que nosotros hemos sacado para esta configuración, vemos que una vez uno encuentra pues la denominada resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin y hacemos la transformación en DC, hablo del análisis en DC, entonces la ecuación de malla de la entrada, hay una parte donde me queda corriente del emisor por resistencia del emisor. Y cuando ya obtengo la ecuación de malla para la salida, también hay una parte donde observo que hay corriente del emisor por resistencia del emisor otra vez. Entonces, eso es lo que significa que el terminal emisor viene siendo común tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Entonces, a pesar de que esa es una configuración de polarización por divisor de voltaje, como ya la habíamos llamado en su momento, entonces ese de todas maneras también es un circuito que se puede categorizar como una configuración de las que son emisor común, por esa particularidad. Entonces es, digamos, lo que ya nosotros pues encontramos allí, para que tengan en cuenta eso. Eso es lo que significa. Bueno, entonces, como estaba diciendo, se nos dice que el propósito es tener una frecuencia de 1 kHz con un voltaje de una amplitud de 100 milivoltios pico a pico, lo cual significa que estaremos hablando de 50 milivoltios semiciclo positivo, 50 milivoltios semiciclo negativo. Entonces, eso ya se puede, digamos, tener con los circuitos pues o pues con un generador de señales, digamos propiamente. Por eso es que por allí se hablaba de un generador de señales en ese caso. Bueno, entonces siguiendo, allí dice, mida con ayuda del osciloscopio el voltaje de entrada y el voltaje de salida, determinen la ganancia de voltaje, o sea que al medir la entrada y la salida, pues desde luego ya uno puede conocer aproximadamente qué ganancia de voltaje se va a tener. Luego dice, en el circuito desconecte el condensador del emisor, que tiene un valor de 4.7 microfaradios, y nos dice, determine nuevamente la ganancia de voltaje. Entonces, como ya ahí uno hace otra vez la operación de medir la entrada, de medir la salida, entonces nos dice, bueno, ¿cómo es esta ganancia con respecto a la ganancia anterior? Explique por qué. Lo que hay implícito allí es que entonces se va a presentar un cambio. Entonces el propósito es lograr dar a conocer, argumentar, explicar por qué se presenta ese cambio en la ganancia de voltaje. En el primer caso, que es el punto A, el condensador de 4.7 microfaradios que está en paralelo con la resistencia de 470 ohms del terminal emisor, está puesto, está conectado. Y para el caso B, para el punto B, entonces el propósito es que se desconecte ese condensador de 4.7 microfaradios y entonces ya se vuelve otra vez a determinar con las mediciones qué ganancia de voltaje hay y qué ganancia de voltaje hay midiendo pues la entrada y la salida en ese caso. Y ya pues hay que explicar por qué se hace ese cambio. Luego dice en el punto C, con ayuda del osciloscopio, observe si existe o no inversor de fase entre la señal de entrada y la señal de salida. Graficar las ondas. Entonces, yo ayer les explicaba que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el asunto de tener una ganancia negativa, que por lo menos en el esquema que se analizó ayer, la ganancia nos daba a nosotros negativa. Eso tiene primordialmente el hecho
o la situación de que pues se está invirtiendo la fase. Entonces yo les explicaba pues cómo era el asunto de que la fase pues se invierte. Entonces ese es un aspecto pues que para nosotros viene siendo pues allí como importante para tener pues presente, para tener en cuenta. Muy bien. Ahora fíjense que aquí nos habla a nosotros de un circuito donde la salida ya no la tengo en el terminal colector, como en el caso anterior, sino que la salida la estoy teniendo en el terminal emisor. ¿Sí? Si ustedes ven allí donde dice salida, entonces ese punto está conectado al terminal emisor. Y lo demás sigue estando, digamos, igual. Y en ese orden de ideas, entonces, lo que se observa es que ya este circuito pasa a llamarse un colector común. El asunto es que también se somete a una entrada de 100 milivoltios pico pico con la misma frecuencia. Entonces, pues ahí lo que va a suceder es que también seguramente nos va a decir que hagamos lo mismo. O sea, que medimos la señal de entrada con la ayuda del osciloscopio, medimos en la salida con la ayuda del osciloscopio qué valor tiene, y entonces hacemos la operación o la relación de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Eso nos va a dar la posibilidad de conocer entonces cuánto nos da la ganancia de voltaje, y así pues ya uno va, digamos, dando sus respuestas. Aquí dice, observe si existe o no inversión de fase, grafique las señales de entrada y de salida, ¿cierto? Ahí por lo menos en este caso no nos está diciendo que quitemos algún condensador ni nada, solamente es para la mera información, conocer entonces cuánto nos da la ganancia de voltaje a nosotros. Y para el caso de la figura número 3, entonces ese circuito se conoce así como está, con el nombre de un circuito base común. Y entonces mire que aquí hay una fuente pues en un punto de 9 voltios, pero también vuelve a someterse pues a una entrada de 100 milivoltios pico pico, a una frecuencia pues de 1 kilohertz, y dentro de eso entonces nos dice, listo, determine pues la ganancia de voltaje y observe si existe o no inversión de fase y grafique pues la señal y toda la cosa. Entonces es este laboratorio pues es sencillo. Aquí la parte, digamos, interesante va a ser cuando ya ustedes hagan el análisis pues, teórico para corroborar pues que lo que se ve en lo práctico corresponde. Y pues busca es básicamente poder, digamos, redondear el tema de los amplificadores de pequeña señal para conocer cuando tengo una configuración de emisor común que ocurre, cuando se tiene una de colector común que es la que sigue, también qué ocurre con eso, ¿cierto? Cuáles son, digamos, los aspectos pues que vienen siendo pues ahí como relevantes, importantes. Y lo mismo cuando ya hablamos de la última, que es la configuración pues de base común. Hay unas preguntas y dentro de las preguntas se presenta pues lo siguiente. Entonces dice, vea, ¿cómo es la relación de fase entre las señales de entrada y salida para cada una de las configuraciones? Como ya se había hecho previamente esa pregunta, entonces ustedes pueden así responder con total claridad. Luego dice, confronte cada una de las ganancias de voltaje para cada configuración, y entonces ya luego viene el tema de qué concluye, ¿cierto? ¿Qué se puede concluir con eso? Luego ya manifiesta cuáles son las características más importantes de cada configuración, lo que ya ustedes logren desde luego pues determinar, ¿sí? Y desde luego ya viene el hecho de que debemos anotar pues las conclusiones para que ya las conclusiones queden pues claras y por ese lado todo esté bien. Entonces, pues ya teniendo en cuenta eso, pues podemos ir nosotros
a la implementación. Entonces voy aquí a abrir el simulador, voy a abrirlo y entonces vamos a empezar a llamar cada uno de los diferentes elementos. Muy bien. Entonces, habíamos visto nosotros que en su momento hablaba de un 2N3904, aquí está. Nos habla hasta algunas resistencias. Entonces, mirando la guía, en primera instancia son 4 resistencias, 3 condensadores. Entonces, vamos a mirar las resistencias. Entonces, vamos a revisar estas patentes. Tenemos 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias. Y tenemos acá los 3 condensadores. Vamos a ubicar esos 3 condensadores. Esos condensadores pues tienen allí polaridad, pues bueno, este es el condensador que seleccionamos allí y entonces ubicamos 3 condensadores. El segundo condensador y el tercer condensador. Necesitamos nosotros la fuente de alimentación y el terminal de tierra. Bueno, entonces ahora miramos qué más nos hace falta. Pero por ahora, de acuerdo a la forma en que está en la guía, entonces vamos a hacer la implementación. Entonces damos aquí control R. Esto ya viene aquí así. Vamos a tener este busto aquí. Y está este aquí. Y aquí está. Entonces, pues conectemos los condensadores de una vez, ubiquémoslos de acuerdo a como nos está indicando allí pues la guía. Esto vendría por aquí así. Este se presentaría de este modo. Y el otro estaría más o menos como por aquí. Muy bien, y entonces por aquí la alimentación. Entonces empezamos a unir. Muy bien. Entonces la conexión aquí es lo de menos, ¿no? Como les he dicho, esto es mucho más rápido de lo que se puede hacer, digamos, en la práctica real. Pero pues uno tiene que buscar la manera de que
esas situaciones no nos hagan perder el hilo. Entonces aquí tenemos nosotros la conexión del punto de tierra allí. Allá queda la alimentación de DC conectada. El condensador 2, pues digamos que viene por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahora lo que sigue es el hecho de tener la posibilidad de ubicar los valores de la resistencia. Entonces tenemos 100K, 4.7K. Yo digo 100K, 4.7K, 4.7K. La resistencia del emisor tiene un valor de 470 ohmios. Y los condensadores, hay dos de 10 microfaradios. Eso. Habíamos dicho que tienen 10 microfaradios. Entonces esto lo representa más. 10 microfaradios y 0.7 microfaradios. Ok. Ahí está. Ya está el circuito. Entonces, pues utilizamos un generador de señales, como dice allí. Este generador de señales. Este generador aquí, este terminal de tierra se conecta acá. Y aquí donde está más, pues es donde vamos a sacar la señal normal de él. Desde luego falta configurar la amplitud y la frecuencia. Acá hacemos doble clic. Le decimos que va a ser una señal sinusoidal, una frecuencia de 1K, que ya está allí, que es lo que nos pide. Y dice voltaje pico. Entonces la amplitud aquí me parece voltaje pico. Ahí lo estamos viendo, voltaje pico, listo. Entonces como son 100 milivoltios pico pico, ¿no? O sea que vamos a ponerle allí 50, vamos a ver si me toma la M, no, 50, así como está en 50 voltios pico, pues tengo que decirle 50 milivoltios pico, ahí está. O sea que por ese lado ya quedó configurado. Entonces, pues el osciloscopio aquí para nosotros va a ser importante. De todas maneras, pues ya en la primera sesión, cuando tuvimos la oportunidad de mirarlo, cómo trabajaba, pues nos quedaba como la percepción o la idea en ese sentido, en ese aspecto. Y entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, terminal de tierra, pues en ambos vienen aquí. Eso no va a cambiar. Vamos a decir que en el canal A, vamos a ver nosotros la entrada que tiene él, ¿sí? Vamos a verla en el canal A, o sea que aquí. Y en el canal B, pues vamos a mirar la salida, ¿listo? Y ahora pues analizamos los aspectos que para nosotros sean pues relevantes, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver esto. Creo que
como estaba sacando un video para el otro grupo, me parece que no cerré la simulación. Ahora sí. Porque veía que no me dejaba opción para manipular esa parte, pero ya lo arreglamos. Bueno, entonces, siempre es importante verificar, pues, antes de la simulación que todos los valores estén bien, que la configuración que uno tiene esté ok, como corresponde, ¿cierto? Y si ya uno logra verificar eso, entonces, por ese lado ya uno puede entonces proceder como se debe. Entonces, mire lo siguiente, pues, empezamos la simulación. Ya ustedes saben que cuando uno va a empezar esa simulación, ya el osciloscopio pues me muestra las cuadrículas. Entonces, por ahora me voy a desconectar del canal B. Entonces, yo habilito aquí el 0, de tal manera que solamente vea el canal A. Entonces, a ver, ahí en el canal A está la escala de voltios a 5 voltios. Y si nosotros estamos trabajando con 50 milivoltios pico, pues seguramente ese valor es muy alto, ¿verdad? Por otro lado, tengo que decirle que es una señal a ver ahí en la entrada. Entonces el divisor de voltaje, vamos aquí a ir mejorando esto. Entonces, pues allí ya lo dejé en 20 milivoltios. Pero ahora la parte de los tiempos tiene 10 milisegundos. Y sucede que, como estamos hablando de 1 kilohertz, el periodo de 1 milisegundo, entonces de pronto ya hablar de 10 milisegundos es muy alto. Entonces vamos a revisar esto a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces vamos a revisar. Listo, ahí está la señal ya. Listo. Y esa es la señal de entrada. Vamos a ver qué pasa, está como lenta. Pero así como está, la podemos ver bien, como debe ser. Profesor, ahí está un hercio, no Pero es vemos. que es un G lo que tengo, acabo de darme cuenta, yo sí decía tan raro, yo que se convenció que era un K. Claro, ahí nos íbamos a quedar 1 kilohertz, eso, ahora sí. Yo les cuento que yo me viajaba hace tiempo y yo decía tan raro. Mire, ahora sí. Entonces, bueno, la idea es como ampliar esto un poquito más. Es correcto. Muy bien. Y entonces, a ver, señor Trigger allí. Pongámosle auto, normal, noni. Listo, ahí ya no la dejo quietica. Entonces, a ver, tenemos la base, la base de tiempo está en 500 microsegundos, está bien. La de voltaje está en 20 milis. Entonces, pues 20 son 40, o sea, estamos viendo que son como 2.5 cajoncitos, amplitud de arriba y amplitud de abajo, para el semiciclo positivo y semiciclo negativo, o sea que en efecto sí tenemos los 50 milivoltios pico. Por ese lado estamos bien. Entonces, ¿qué nos toca ver ahora? Pues habilitemos el canal B para entonces ver qué es lo que van a salirnos allí. Entonces, listo. Vamos a revisar ese canal B a ver qué pasa. Entonces, ahí estamos viendo la señal, vea. Aquí, a ver. Si yo la dejo, a ver. La idea es que logremos ver las dos. Entonces, mire que por lo menos se está invirtiendo la fase.
Aquí la tengo en 100 milivoltios por división para el voltaje. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar algo que nos ayude a... Ok, este está es con el canal A. Entonces, a ver, vamos a decirle que nos ayude con el canal B. ¿Sí? Entonces, vamos a revisarlo aquí a ver. Entonces, a ver. Sí, está con el canal A. Bueno, entonces, este viene aquí. Bueno, en el canal B nos está mostrando a nosotros alrededor de 51 milivoltios, pero hay que determinarlo bien. Entonces, el asunto es que, veamos, cuando yo muevo estos que nos ayudan a medir, lo hace para el canal A. Yo necesito que lo haga para el canal B. Entonces, a ver si yo por aquí selecciono un trazo, exacto, esta es la parte, canal B. Entonces ustedes le dan clic derecho y entonces ya le dicen que es para el canal B, listo, ya quedó. Entonces, aquí tengo... Bueno, usted mire que en el canal, al mirar ese T2 menos T1, mire que estamos, bueno, está negativo porque pues puse primero el 1 y luego el 2. Pero si miramos la magnitud, observen que él sí está amplificando, ¿sí? Porque la amplitud pico a pico, que sería pues como una amplitud pico a pico, aunque ahí ese pico a pico es como entre signos de interrogación, porque ustedes ven que la señal que nos salió no es propiamente una señal simétrica, como ocurre pues para la entrada. Entonces estábamos viendo ahora, bueno, aquí no la cambió, se movió, pero ahora estamos viendo un valor de alrededor, yo muevo esto aquí, más o menos de 203,777 milivoltios, valor pues pico que estamos teniendo allí, ¿sí? 203, bueno, ahí lo organicé, lo puse como más central, 203.792 milis. O sea, él está amplificando, ¿sí? No hay duda de eso, está amplificando. Lo que pasa es que la señal de salida no es de pronto la que nosotros quisiéramos ver, ¿cierto? Entonces, eso ya es un factor a ya tener en cuenta. Si miramos para el caso de, decimos 203, podríamos dejar la salida en 203,791 milivoltios pico. Sabemos que la entrada tiene 100 milivoltios pico, entonces usted toma 203,791 y lo divide entre 100, entonces ¿cuánto le da la ganancia? Dados que 2,038, ¿cierto? Esa es la ganancia que nosotros estamos pues viendo allí. Una ganancia pues no es muy grande, pero digamos que está dentro de las posibilidades, ¿no? Así que eso es apenas natural, eso es apenas normal. Eso es, digamos, lo que se presenta allí. Así que por ese lado, pues esa es la situación. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cada uno de los esquemas que se tienen.
Por ejemplo, si miramos el segundo, que es casi parecido a este, pero no es el mismo, porque... Ah, bueno, pero antes de eso acabo de recordar que ahí hay una pregunta que dice, bueno, desconecte el condensador, ya lo desconecté y vuelve y simúlelo a ver qué pasa. Entonces, ahí que observamos nosotros. Bueno, allí en este caso estamos viendo, bueno, aquí otra vez volvió para el canal A, pero mire que hubo por aquí un cambiecito. Entonces, permítame, yo lo dejo que ruede más y a ver si de pronto nos cambió. Entonces, vamos a decirle esto para el canal B. Canal B. Y entonces veamos esta parte de aquí. Este señor y veamos este por aquí. Ahí vemos que ya no estamos hablando de 203,791 milivoltios pico pico, chicos. Desconectamos el condensador de 4.7 microfarados que está en paralelo con la resistencia del emisor y nos está dando menor salida. Está dando 144,77 milivoltios pico pico, ¿sí? Ya entonces hay que revisar, ya tendríamos nosotros, en este caso pues ustedes que analizar qué incidencia tiene que ya no esté ese condensador allí, ¿cierto? Entonces ustedes lo analizan, hacen un análisis detallado, una recomendación es que ustedes obtengan el circuito de AC para esa configuración cuando no está el condensador como lo teníamos desde un primer momento. Entonces, cuando ya uno tiene esa parte, entonces digamos que eso ya nos va a nosotros la posibilidad de mirar los detalles que son, digamos, pueden ser relevantes, ¿no? Para todo lo que ya tiene para nosotros un aspecto pues conveniente allí. Entonces, de acuerdo a eso, ya para nosotros viene siendo pues el aspecto ya importante para tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Ahí ya quedamos pues con eso. Bueno. Entonces vamos a revisar el que sigue, porque el que sigue, digamos que tiene un pequeño cambio, y vamos a ver ese pequeño cambio, ¿no? Entonces vamos a ajustarlo con base en lo que tenemos nosotros pues allí. ¿Listo? Entonces vamos a parar la simulación por el momento. Vamos a cerrar esto que por ahora no me sirve. Vamos a desconectar esto a ver qué cambios se nos dan. De pronto a la entrada si no tenga problema. Bueno, entonces vamos a revisar. Entonces en la guía nos habla a nosotros de que ya son 9 voltios. La alimentación, hablamos de los 9 voltios. En el colector tenemos, bueno, entonces las resistencias, tenemos 100K, 10K, 100K, esta pasa a ser 10K. Yo no había visto que esa se había movido. Esa pasa a ser de 10K. Listo. Ahí está. Entonces tenemos, los otros son 470 ohmios. Muy bien, 470. Tenemos 4.7K. 4.7K. Perfecto. Pues ahí ya tenemos los valores, ¿no?
Bueno, entonces con base en eso, en el emisor, bueno, tenemos lo del condensador allí. Entonces esta parte ya tenemos nosotros que organizarla para que nos comience la guía. Entonces este señor, ahí es donde vamos a ver la salida a continuación. Entonces lo conectamos aquí, listo. Y el otro, el que va en el colector, ese va directamente a terminal de tierra. Entonces tengo esto y entonces este viene justo aquí. Listo, creo que ahí ya está. Entonces la salida, vamos a conectarla justo aquí. Y entonces voy a decir que el canal B por ahora no lo voy a ver. Y empezamos nuevamente la simulación. Pues la entrada para nosotros no está teniendo ningún cambio, ¿no? Ninguna diferencia. Eso es obvio. De hecho, ni siquiera se desconectó. Pero ahora vamos a ver la salida. Le digo que es en AC y mire que incluso nos mejoró considerablemente la forma de onda. Y miren ustedes algo importantísimo. Miren ustedes que sea como sea, lo interesante es que no invierte la fase, ¿sí? No es un inversor de fase. Y si ustedes están mirando bien, miren que el divisor de voltaje para cada uno de los canales está en el mismo valor. Para el canal A la tengo en 20 milivoltios. Para el canal B la tengo en 20 milivoltios también. ¿Y qué estamos viendo nosotros ahí? Que prácticamente la ganancia es de ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es la ganancia? ¿Les escucho? ¿Qué pasó, chicos? Les escucho. Tendría que ser lo que varía en cada una de las ondas. O sea, la diferencia que hay entre una y otra. Sí, pues, es decir, el asunto es que lo que hay que tener en cuenta es que, pues aquí nosotros tenemos la posibilidad de ver que, bueno, por un lado la señal nos salió bien, la de salida, mucho mejor que la del primer circuito, pero miren que estando en la misma base de voltios, a 20 milivoltios cada canal, entonces vemos que la amplitud es prácticamente la misma, o sea que uno concluye, pues yo creo que lo dije, después les pregunté, pero pues la conclusión es que allí la amplitud, o sea, la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1, ¿sí? La ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1, y eso es un hecho pues que para nosotros viene siendo importante, viene siendo pues relevante, ¿no? Y eso es, digamos, pues lo que vale. Y entonces mire que ahí hay aspectos que ustedes van a concluir. Primero que todo, la ganancia da 1. No está invirtiendo la fase, ¿sí? Eso pues por un lado. Y pues por otro lado, pues miren que la señal no sale muy bien en comparación con el primer circuito. Entonces ya uno va tomando nota de eso. Y lo interesante es, digamos, lograr demostrarlo ya en el análisis teórico. Esa es la parte pues interesante que viene luego de eso. Entonces, mire que sí hemos visto pues que se van dando diferencias, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno,
Ahora va a venir para nosotros un circuito que es totalmente diferente. Entonces vamos a desconectar todo esto aquí porque seguramente los que tendremos que reacomodar. Entonces, bueno, voy a desconectar. Muy bien. Entonces, bien, vamos para el circuito número 3, conocido como una configuración de base común. ¿Sí? Entonces, esto tiene, si vemos la guía, terminal emisor quedó por el lado de la izquierda. Entonces vamos a rotarlo de tal forma que nos quede pues así, pero entonces hacemos un flip horizontal y ahí nos queda. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más nos dice la guía? Esto viene aquí. Entonces, hay una resistencia conectada en el terminal de base. Digamos que sea esta. Luego viene otra de 470. Que digamos que sea por aquí. Por aquí tenemos nosotros que este nos viene así. Pero la guía nos dice, viene de esta forma. Y entonces por aquí va a ser la entrada para nosotros. Esto se puede ir por acá. Entonces viene siendo la entrada aquí. Este va a conectar aquí. Y este viene aquí. Bueno. Entonces lo que va a suceder es que este conecta aquí. Este lo puedo conectar aquí. Y este justo aquí. Bueno. Listo. Y en la parte de la salida, entonces hay una resistencia que dice allí que es de 100K. Entonces venimos por aquí. Y entonces ya por aquí se viene presentando este condensador de esta forma, ¿cierto? Ese condensador se conecta también a tierra, que de una vez lo conectamos por aquí. Esto viene de esta manera, de esta otra, muy bien. Entonces el colector, por aquí hay otra resistencia, pero esta la voy ubicando pues como así, de esta manera. Y por aquí viene la fuente ahora, creo que es así. Igual ahora revisamos bien. Esto viene así. Y entonces este ya viene por aquí. Bueno, esto viene por aquí y este terminal de tierra viene justo aquí. Muy bien. ¿Qué más nos hará falta? Entonces hay un condensador de 10 micros, viene justo por aquí. Y allí es donde se nos va a dar la salida. Perfecto.
Entonces revisemos valores. Entonces, condensadores, este es de 10 micros, este aquí está bien. Hay otro de 47 micros que viene siendo este de aquí. 47 micros. Y el que está en la salida viene siendo de 10 microfaradios. Son 10 microfaradios. Muy bien. La resistencia que está en la parte de la entrada, esta es 470. 470 ohmios. La otra es de 10K. De 10K. Luego viene esta otra de 100K. Viene por allí la de 100K. Y tengo la de 4.7K. Esta 4.7K. ¿Listo? Allí está, ¿no? Entonces es lo que tenemos pues en esa parte. Verificando los valores, 10, 470, 10K, 47 micros, ajá. Está todo bien. Muy bien. Entonces procedemos a conectar pues ya el osciloscopio. Entonces esta entrada viene justo por aquí. La parte de la referencia pues aquí. Para el canal B de la referencia por aquí. Y la entrada la voy a tener justo por aquí. Bueno, entonces empecemos. Voy a decirle al canal B que lo voy a dejar en 0. Y listo, empecemos a simular. La entrada pues ya hemos visto nosotros que eso para nosotros no va a tener ningún cambio. Pero veamos cómo sale la salida aquí. Entonces, uy, parece que va a ser una ganancia más grande, ¿no? Entonces, es una ganancia mayor, hay que determinarla, pero hay un detalle importante allí. Mire que no invierte la fase tampoco, pero no la invierte, pero de todas maneras sí hay una pequeña distorsión, dependiendo de cómo lo veamos, pequeño o grande, en la señal de salida, ¿no? Entonces, vamos a revisar nosotros, pues, cuánta es la amplitud de eso. Entonces, vamos a decirle que el trazo es para el canal B. Entonces, tengo aquí el 2, voy a meterme por aquí, y el 1 que venga justo aquí. De acuerdo a eso, miren, es una ganancia alta, porque nosotros estamos con 100 milivoltios pico pico. Y aquí me está dando una salida de 5,09 voltios. ¿Sí la están viendo, no? 5,09 voltios. Entonces, ¿qué ganancia vamos a tener ahí aproximadamente? 5,09 lo divido entre los 100 milivoltios pico pico. O sea, 0,1, que son 100 milivoltios. Nos da una ganancia de 50,9 aproximadamente. O sea que fue el de mayor ganancia de las 3 implementaciones. 50,9 aproximadamente. ¿Sí ven? Entonces, pues como para que lo tengamos pues allí presente. Entonces ya lo que corresponde es que ustedes desde luego ya se ponen en la tarea de revisar, de mirar, determinar los aspectos que pueden considerar relevantes para que ya el informe les quede a ustedes pues mucho mejor, ¿sí? Entonces eso es lo que se va teniendo pues allí presente. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna interrogante?
Allí ya se sabe que lo que corresponde hacer es ya, después de todo esto, el análisis pues teórico, que es la parte interesante. Ahora, lo otro es que si ustedes tienen la oportunidad, pues muy interesante si se logra pues implementar. Yo sé que hay dificultades porque nada más empezando que pues le pide a uno para ver unas señales tener un osciloscopio. Entonces, ahí está un detalle. ¿Quién tiene osciloscopio en la casa? Yo no tengo osciloscopio en la casa. Una vez sí quise comprarlo, pero no sé qué pasó y finalmente se pasó que como el impulso. Ya llegaron otras cosas, entonces finalmente no lo he comprado, pero de pronto más adelante. Vamos a ver qué pasa. Entonces, como no tenemos osciloscopio, pues estas prácticas, como ya empezamos a decir señales, para uno es importante porque ustedes podrían con un multímetro medir en AC cuánto le da la salida, cuánto tiene la entrada, y ese es un voltaje eficaz, y usted lo convierte pues a pico, y ahí ya va teniendo pues respuestas ya concretas desde el punto de vista de la implementación. Pero el osciloscopio es vital porque cuando uno lo mira solamente con el multímetro, uno está ignorando cómo me está dando la señal. El osciloscopio es vital porque ese sí nos muestra cómo está saliendo la señal. Y lo que hemos visto nosotros allí en la forma de ondas es más o menos lo que puede ocurrir en la realidad, ¿no? Eso no está pues total alejado pues de lo que pasaría en la realidad. Entonces, esa es la situación que se tiene. ¿Listo? Entonces, para que ya pues lo tengan en cuenta y desde luego pues se tenga la oportunidad de, de avanzar en esta parte. Entonces, aquí ya terminamos nosotros la explicación del laboratorio número 9. Entonces, como les decía, voy a dejar aquí de compartir. Ya en esta parte, como les decía yo al inicio, voy a parar la grabación porque vamos a generar el próximo archivo para la siguiente explicación que viene a continuación.